Mi esposa quería la mitad de todo lo que poseía y el divorcio después de acostarse con su ex. Así que desaparecí sin dejar rastro. Antes de empezar quiero aclarar que probablemente esta sea una historia ficticia, sin embargo es muy interesante, así que te invito a escucharla completa. Gracias. Creí que el día no podría empeorar, pero me equivoqué. Toda la semana en el trabajo había sido horrible. Y para colmo, mi jefe me llamó a su oficina para reprenderme por un error cometido por alguien más. Al llegar a casa, descubrí que el coche de mi cuñada bloqueaba mi entrada, impidiéndome aparcar frente a mi casa. El hijo adolescente de mi vecino y sus amigos habían llenado la calle de coches estacionados, obligándome a aparcar 3 casas más abajo. Al entrar a la casa, me pregunté por qué seguía esforzándome en mi relación con mi esposa. Su hermana, Susan, había sido extraña desde el día en que nos conocimos. No podía entender por qué, pero parecía albergar una antipatía inmediata hacia mí. Además, tenía pocas esperanzas de tener una noche íntima con mi esposa, Janice, ya que no habíamos sido íntimos en casi un mes, a pesar de mis esfuerzos persistentes. Al llegar a mi entrada, noté un bote de basura vacío junto a la acera y lo arrastré por el lado de la casa, colocándolo junto a la puerta trasera. Al entrar a la cocina, escuché música y las risas de mi esposa y su hermana en la sala. Agarré una cerveza del refrigerador, tomé un sorbo y me dirigí a la sala. Sin embargo, una frase que escuché en la puerta me congeló en seco. Dios, me lo hizo 3 veces hoy. No provenía de mi cuñada, sino de mi amada esposa. Desde que Brandon volvió el mes pasado, simplemente no puedo tener suficiente de él, confesó mi esposa. Conocía a Brandon como el exnovio de mi esposa, quien la había dejado y se había mudado lejos. Curiosa, la hermana de mi esposa preguntó, entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Janice respondió, Brandon quiere que me mude con él, así que conseguiré un abogado y pediré el divorcio. Este es un estado de bienes gananciales, así que obtendré la mitad de todo. Ya había escuchado más que suficiente. Aturdido, me dirigí a la puerta trasera y retrocedí hacia mi coche. Al abrir la puerta, me hundí en el asiento del conductor, dándome cuenta ahora de la razón por la que se me había negado cualquier intimidad. Mi esposa la estaba compartiendo con alguien más, y ahora quería la mitad de todo. Lo peor era que el Estado probablemente se lo concedería. Janice y yo nos habíamos casado hace apenas 3 años. Ella dejó su trabajo justo después de nuestros votos, y cuando estaba en casa, nunca movía un dedo. Contraté a una asistenta 3 veces por semana para limpiar la casa y lavar la ropa. Y en esos días, ella cocinaba la cena. El resto del tiempo, o yo cocinaba o pedía comida para llevar. Sé lo que podrías estar pensando, pero el amor me cegó. Ella me mantenía feliz proporcionando buena intimidad, al menos hasta hace un mes. Mi madre falleció cuando tenía 13 años, una pérdida devastadora tanto para mi padre como para mí. Mi papá hizo todo lo posible por criarme bien y nos volvimos muy cercanos. Perderlo a causa de un conductor ebrio cuando tenía 23 años fue un golpe significativo, ocurriendo apenas un año antes de conocer a Janice. Al heredar casi 2.5 millones de mi padre, invertí el dinero sabiamente con la orientación de un buen corredor. A pesar de los intentos de Janice por gastar cada centavo que ganaba, tenía otros cientos de miles en ahorros. Nunca había tocado la herencia, haciéndola crecer incluso en la economía actual. Tenía suficiente para vivir cómodamente sin necesidad de gastarla. Mi amor por Janice nos llevó a saltarnos un acuerdo prenupcial, un error tonto que muchos cometen pensando que su matrimonio durará para siempre. Este descuido significaba que ella podría potencialmente llevarse casi 1,5 millones de mí, todo por el privilegio de abrir las piernas. El Estado parecía estar más que dispuesto a apoyar esta forma legalizada de explotación. Ella había mencionado conseguir un abogado, lo que indicaba que aún no estaba lista para servirme los papeles de divorcio. Sabía que tenía algo de tiempo para actuar. Formulé un plan mientras estaba sentado en mi coche, observando el retrovisor hasta que vi el coche de mi cuñada salir y alejarse. Arranqué el coche, di una vuelta en U y regresé a mi entrada. Al entrar a la casa, Janice no estaba a la vista, así que me dirigí a la cocina por otra cerveza. Destapé la lata y tomé un largo trago mientras contemplaba mis próximos pasos. Oh, ahí estabas, cariño, me saludó Janice al entrar a la cocina. No te oí entrar. Hola, querida. Acabo de llegar. Ha sido un día largo, respondí con una sonrisa amorosa, decidido a interpretar el papel tan convincentemente como ella. No tuve tiempo de pedir nada para cenar, dijo con un leve puchero. Aunque lo que quería decir era, eso es porque pasaste el día con tu novio contándole todo a tu hermana, lo que pronuncié fue, está bien, querida, calentaré las sobras de anoche. Ella me dio una dulce sonrisa, besó mi mejilla y anunció que iba a darse un baño caliente. Sonriendo y asintiendo, pensé, sí, tienes que lavar todo eso. Cuando se fue, agarré un plato de arroz frito y lo comí frío mientras me bebía 2 cervezas más. Después de tirar el recipiente vacío, me retiré al estudio y me acomodé en el sillón. Mientras cambiaba de canales, me decidí por una película antigua.
Janice regresó alrededor de media hora después y se sentó en el sofá hasta que terminó la película. Al levantarse, dijo que estaba cansada y que se iría a la cama. Sí, cansada de ser infiel. Le dije que vería las noticias y me uniría a ella más tarde. No había prestado mucha atención a la película, mi mente estaba ocupada planeando mi próximo movimiento, sabiendo que no podría hacer mucho hasta el lunes. Aguanté los siguientes días trabajando en el jardín el sábado y jugando al golf con amigos el domingo. El lunes llamé a mi corredor, quien manejaba mi portafolio de herencia, y mandé liquidar todo. Estar en la gerencia me permitió retirar rápidamente mi plan de retiro, sin importar la penalización. Para el jueves, estaba listo para actuar. Al regresar a casa con mi supuestamente amorosa esposa, le informé sobre una emergencia, explicándole que estaría fuera una semana por negocios de la empresa. Empaqué 2 maletas, lo único que necesitaba. Cuando nos mudamos a esta casa, almacené todo lo importante para mí, nada encajaba con su gusto, así que no había nada más que deseara. Los muebles eran sus elecciones, y francamente, no me importaban en absoluto. Lo bueno de esta situación era que estábamos alquilando la casa, por lo que no tenía ninguna inversión financiera involucrada. Recientemente había vendido mi condominio, y estábamos en el proceso de encontrar la casa adecuada para comprar. Cuando digo adecuada, me refiero a adecuada según sus estándares. Hasta ahora, ninguna de las casas que habíamos visto parecía cumplir con sus criterios. El viernes por la mañana, besé a mi esposa en la mejilla por última vez, salí por la puerta con mis maletas y las cargué en mi Lexus. Me alejé sin mirar atrás. Mi primera parada fue en casa de un viejo amigo, Jake, en quien confiaba implícitamente. Se sorprendió cuando le propuse intercambiar los títulos de su vehículo reconstruido de tracción en las 4 ruedas por mi coche. Le confié mi situación, y 1 hora después, iba rumbo al oeste. Dudaba que alguien pudiera vincularme a este vehículo, y Jake prometió guardar mi coche en el garaje por un tiempo. Durante los siguientes 4 días, pagué todo en efectivo. Había cancelado todas nuestras tarjetas de crédito para evitar dejar rastro. La mayor parte de mi dinero estaba ahora a salvo en una cuenta en el extranjero, gracias a mi corredor, quien también organizó un sistema para transferir fondos cuando lo necesitara. Llevaba suficiente efectivo escondido en el todoterreno para vivir cómodamente un tiempo. Las noches solo en moteles fueron las más difíciles. Durante la última semana, había estado demasiado ocupado ejecutando mi plan como para reflexionar sobre lo que me había sucedido personalmente. Amaba a Janice. No me habría casado con ella si no lo hubiera hecho. Repasé varios escenarios de qué pasaría si, en mi mente, pero al final concluí que no había mucho que pudiera haber hecho de manera diferente, incluso si hubiera sabido que su exnovio había regresado. Dudaba que hubiera podido mantenerlos separados. Llegué a 2 conclusiones: probablemente ella nunca me amó realmente, y fue mi propia culpa por ser lo suficientemente tonto como para casarme con ella. Al 5.º día lejos de casa, me encontré sentado en un pequeño restaurante familiar en un pueblo de Montana. Me pregunté qué estaría haciendo mi supuestamente amorosa esposa, ya que para ese momento seguramente habría descubierto que todas sus tarjetas de crédito estaban canceladas y nuestra cuenta bancaria no tenía dinero. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una pareja mayor en la mesa de al lado, cuya tranquila conversación no pude evitar escuchar. El hombre, que parecía estar en sus 50 y tantos años, le decía a su esposa pelirroja que necesitaba un par de manos extra en su granja. Desafortunadamente, no podían permitirse contratar a nadie hasta que sus terneros estuvieran listos para el mercado. Incluso entonces, encontrar a alguien dispuesto a trabajar por lo que podían pagar era un desafío. Terminando el último bocado de mi comida, me levanté y me acerqué a su mesa, disculpándome por haber escuchado su conversación y sugiriendo que podría ayudarlos. El hombre me miró, evaluándome. No veo cómo podrías hacer eso si escuchaste lo que estábamos hablando. Sabes que no puedo pagarte nada. Y si solo necesito un lugar donde quedarme a cambio de mi trabajo, propuse. Sus ojos se entrecerraron. Colin, discúlpanos un momento mientras hablo con este joven afuera, le dijo a su esposa. Al ponerse de pie, esperó a que lo siguiera. Una vez en el estacionamiento, donde la conversación sería privada, se giró para mirarme. Calculé que tenía más o menos mi altura, 1,83 metros, con hombros anchos y ni un gramo de grasa. Su cabello, que alguna vez fue oscuro, ahora estaba mayormente gris, y su rostro mostraba las líneas marcadas de años de trabajo al aire libre. ¿Quién diablos eres? ¿Eres parte del rancho Wilson?, preguntó con un tono de sospecha. Levanté las manos defensivamente y dije, calma, señor. No sé nada sobre ningún Wilson. Hace 4 días vivía en Texas, y acabo de llegar esta mañana. Pensé que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. Él respondió, si lo que dices es verdad, ¿por qué querrías ayudarnos? No puedo pagarte. ¿Qué sacas de esto? Si estás huyendo de la ley, no necesitamos ese tipo de problemas, dijo. Diría que probablemente estoy huyendo, como tú lo expresaste, pero no de la forma en que podrías pensar, respondí.
Procedí a contarle mi historia sobre mi esposa infiel, cómo quería dejarme sin nada y cómo necesitaba un lugar donde quedarme por un tiempo. No he robado ni matado a nadie. Solo estoy tratando de conservar lo que legítimamente es mío. Si tienes un lugar donde pueda quedarme, te pagaré con mi trabajo. Cubriré mis propios gastos. Y si crees que no soy de ayuda, dímelo, y me iré sin resentimientos. Él estudió mi rostro y dijo: Hijo, si lo que me estás diciendo es verdad, creo que sería un tonto si no al menos te diera una oportunidad. Pero debo decirte algo desde el principio, los Wilson están intentando que venda mi tierra. No han hecho nada turbio todavía, pero no lo descartaría. Podrías estar mordiéndote más de lo que puedes tragar. Le informé que era un riesgo que estaba dispuesto a asumir. Luego me preguntó sobre mi experiencia en la ganadería, y fui honesto, admitiendo que había pasado algunos veranos en la granja de mi tío en Texas, pero que no era un vaquero. Extendió su mano y cerramos el acuerdo con un apretón. Me sugirió que lo llamara por su nombre, Bill, y yo me presenté. Regresamos al restaurante donde Colin nos esperaba. Bill dijo: Colin, este es Carson. Va a trabajar con nosotros si puede con el trabajo. Ella se levantó y extendió su mano. La estreché, y ella me saludó cálidamente. Es un placer conocerte, Carson. Su voz tenía un tono claro, quizá con un leve toque de acento irlandés. Como su esposo, ella era delgada y estaba en buena forma. Respondí: El placer es mío, señora. Ella contestó: Nuestro apellido es Bachman, pero puedes llamarme Colin. No tengo mucho uso para formalidades en esta parte del país. Instantáneamente me agradó esta mujer tan amable. Bill sugirió que nos dirigiéramos al rancho. Antes de salir del pueblo, nos detuvimos en una tienda general. Ambos bajamos de nuestros vehículos, y él comentó que sería buena idea comprar ropa adecuada para el trabajo en el rancho. Al entrar a la tienda, el dueño saludó cálidamente a Bill, claramente un cliente habitual. Compré una chaqueta y un par de botas estilo vaquero para comenzar, suficiente por el momento. Desde la tienda, había un trayecto de unos 20 kilómetros hasta la entrada principal del rancho, marcada con un arco que decía Racking Bear Ranch. Ese era el nombre de la marca de Bill. Una carretera privada de 1 kilómetro más conducía a la casa principal, ubicada en una colina. La casa de 2 pisos se veía bien cuidada y recién pintada. Detrás, había un granero y varios edificios auxiliares. La camioneta de los Bachman llevaba sacos de comestibles, indicando su viaje semanal al pueblo para abastecerse. Estacioné detrás de ellos, llené mis brazos con bolsas y los seguí hasta la cocina. En 2 viajes, descargamos el camión. Bill me indicó que condujera hacia la parte trasera, donde me mostró una pequeña cabaña donde me quedaría. Al llegar, lo vi parado frente a la cabaña. Cuando bajé del vehículo, señaló la cabaña y mencionó que Sam usaba una similar a unos metros de distancia, añadiendo que Sam estaba haciendo sus rondas y que lo conocería más tarde. Después de descargar mis bolsas, Bill esperó mientras me instalaba en la cabaña. Era un espacio grande de una sola habitación, con una cama en una pared, una mesa con 2 sillas, una estufa de leña en una esquina y un baño con una ducha de piedra. No era lujosa, pero estaba limpia y servía como un lugar adecuado para quedarme, al menos por ahora, y con suerte evitar ser encontrado por Janice. Cuando salí, Bill estaba sentado en su camioneta y me dijo que subiera. Me llevó a un recorrido por el rancho, que cubría casi 6.000 acres de pastizales, además de unas 200 acres dedicadas al cultivo de forraje de invierno. La parte trasera del rancho, montañosa y cubierta de bosques, tenía un arroyo que cruzaba la propiedad, accesible solo a caballo. Bill compartió que solía tener 3 empleados a tiempo completo, pero ahora solo quedaba Sam, quien había trabajado en el rancho durante casi 30 años. Durante las rondas para seleccionar ganado para el mercado, contrataban ayuda extra. Me dejó en la cabaña y mencionó: Por cierto, noté que traes una laptop. Tengo una conexión satelital con un enrutador, así que puedes acceder a internet de forma inalámbrica. La cena es en la casa principal, y normalmente comemos a las 6, dijo antes de marcharse. En menos de 30 minutos, ya estaba instalado, lo que me dejó tiempo para encender mi computadora. Como había mencionado, pude conectarme a internet y rápidamente revisé mis correos electrónicos. Había un mensaje de Jake diciendo que Janice había reportado mi desaparición a la policía y que estaban investigando. Esto me dio algo en qué pensar. Jake era el único a quien realmente le había contado sobre mi partida, y ni siquiera él sabía a dónde iba. Había enviado mi renuncia a mi antiguo empleador, pero no les informé en persona sobre mi salida. Poco antes de las 6, caminé hacia la casa principal y llamé a la puerta. Bill me dijo que entrara, y al hacerlo, vi a Colin preparando comida mientras Bill conversaba con un hombre que asumí era Sam. Bill me hizo señas para que me acercara. Sam, este es Carson, el nuevo ayudante del que te hablé. Al menos por hoy. Veremos cómo se siente mañana después de un día de trabajo, dijo Bill con una amplia sonrisa. Carson, este es Sam. Sam me sonrió cálidamente y extendió su mano.
Era un hombre grande, de al menos 1,90 metros. Como Bill, parecía haber trabajado duro toda su vida y aparentaba tener una edad similar. Un detalle notable, era afroamericano. Le estreché la mano, percibiendo la fuerza en su agarre. Bueno, joven, esperemos que te guste estar aquí. Necesito ayuda, dijo. A mis 28 años, yo tenía la mitad de su edad, así que para él era joven. Planeo dar lo mejor de mí, respondí. En ese momento, Colin nos llamó para sentarnos a cenar, pues la comida estaba lista. Bill y su esposa se sentaron en los extremos opuestos de la mesa, dejando a Sam y a mí en el medio, uno frente al otro. Sobre la mesa había un gran platón de chuletas de cerdo, un enorme tazón de puré de papas, otro con ejotes frescos y un plato con una pila de lo que evidentemente eran panecillos caseros. No comemos de manera sofisticada aquí, Carson, pero hay suficiente y es sustancioso, dijo Colin. Se ve excelente, respondí. Mientras comíamos, le pregunté a Bill si había vivido allí toda su vida, y él respondió. Sí. Mi abuelo comenzó este rancho y se lo pasó a mi padre. Ahora nos pertenece a Colin y a mí. Aunque, cuando era más joven, no estaba tan seguro de que ella fuera a formar parte de esto. Tuve que pelear con todos los hombres para conquistarla. Miró a su esposa, y pude ver la profundidad de su amor por ella reflejada en sus ojos. Ella respondió. Ahora, Bill, sabes que tú eras el único hombre que me interesaba. Solo tenía que asegurarme de que me quisieras lo suficiente. Bill añadió. Mi esposa es responsable de los 3 días más felices de mi vida, el día que aceptó casarse conmigo, el día en que nos casamos y el día en que dio a luz a nuestra hija, Caitlin. No había visto ninguna señal de una hija, y Colin debió notar mi expresión de curiosidad, porque explicó. Nuestra hija está fuera por ahora. Está terminando su doctorado en ciencias veterinarias en la Universidad Estatal de Dakota del Sur. Solo ha podido venir a casa para las vacaciones, y estamos ansiosos por que regrese con su título. Debería estar de vuelta en un par de meses, añadió Bill. Será bueno tener una veterinaria en la familia, eso reducirá algunos gastos. Después de la cena, intenté ayudar a recoger los platos, pero Colin insistió en que era su trabajo y me apartó suavemente. Bill mencionó que el desayuno era a las 5:30 y el trabajo comenzaba a las 6. Al salir con Sam, noté un ejemplar del New York Times de ese día en el mostrador, probablemente comprado por Bill en el pueblo. Le pregunté si podía tomar prestada la portada, y él accedió. Una vez afuera, le pedí a Sam que entrara a mi cabaña un momento. Dentro, saqué mi cámara digital y le mostré cómo usarla. Le pedí que tomara una foto de cerca de mí sosteniendo la portada del periódico. Pude notar que estaba curioso, pero no preguntó nada. Preguntó por un despertador, y le aseguré que tenía uno. Me dijo que nos veríamos por la mañana y se marchó. Descargué la foto en mi computadora y la incluí en un correo electrónico, junto con un mensaje para la policía de mi antigua ciudad. El mensaje decía que estaba vivo y bien, y que había dejado la ciudad por mi propia voluntad. Elegí un periódico nacional en lugar de uno local para mantener mi ubicación ambigua. Envié el correo a Jake, dándole instrucciones de usar una cafetería con acceso a internet gratis y de reenviar el mensaje original y la foto a la policía sin dejar rastros. Esperaba evitar ser incluido en listas de personas desaparecidas del FBI o a nivel nacional, asumiendo que la policía no asignaría muchos recursos para buscar a un esposo fugitivo. Esa noche dormí profundamente. A la mañana siguiente, me levanté a las 5, me duché y me vestí a tiempo para caminar con Sam a la casa principal. Después de desayunar, Bill le pidió a Sam que me pusiera a trabajar reemplazando postes de cerca en la sección montañosa. En el granero, Sam me señaló un caballo y una montura que necesitaría. Pareció satisfecho con la forma en que ensillé a la gran yegua marrón, recordando mi experiencia en el rancho de mi tío. Luego preparamos 2 mulas con alforjas para cargar postes y una cavadora de agujeros. Bill llegó al granero con un rifle Winchester modelo 94 y una funda de silla, explicando que era principalmente para ocasiones raras en que fuera necesario sacrificar a una vaca enferma. Sam y yo montamos, cada uno llevando una mula, y nos dirigimos al arroyo en las colinas. Mientras cabalgábamos, Sam y yo conversamos y nos conocimos mejor. Le conté la historia de cómo había terminado en Montana, confiando en que no traicionaría mi confianza. A cambio, me relató sus propias experiencias. Se había casado justo después de la preparatoria, solo para descubrir a su exesposa en la cama con otro hombre. En un ataque de furia, casi mató al tipo, lo que resultó en una sentencia de 5 años de prisión. Bill fue el único dispuesto a darle a Sam una oportunidad, y así fue como había pasado los últimos 30 años allí. Sam hablaba muy bien de Bill y Colin, considerándolos personas de gran calidad, la sal de la tierra. Media hora después, llegamos a la cerca que marcaba los límites de la propiedad. Sam señaló que no todos los postes necesitaban ser reemplazados, solo aquellos que estaban podridos o a punto de estarlo, aproximadamente 1 de cada 3. Se quedó conmigo mientras reemplazaba los 2 primeros para asegurarse de que lo estaba haciendo correctamente.
Me sugirió trabajar hasta alrededor de las 4, lo que me daría tiempo suficiente para regresar, cuidar al caballo y las mulas, y llegar a la cena a las 6. Su último consejo fue seguir el arroyo de regreso para no perderme. Luego, regresó al rancho, dejándome solo con mi trabajo. Avancé a lo largo de la línea, reemplazando los postes viejos con los nuevos. Al mediodía hice una pausa y saqué los sándwiches de chuleta de cerdo que Colin había preparado y guardado en mi alforja por la mañana. Terminé de comer y volví al trabajo. La alarma de mi reloj sonó a las 4 de la tarde. Noté que había instalado todos menos un par de los postes que las mulas habían transportado. Guiando a las mulas, retrocedí a lo largo de la línea de la cerca hasta encontrar el arroyo y comencé a descender. Justo antes de salir de los árboles, descubrí una piscina natural donde el arroyo fluía hacia adentro y hacia afuera. Me detuve a admirar la vista, reconociéndola como el lugar más hermoso y sereno del rancho. De vuelta en el granero, logré desencillar a los animales y darles de comer a tiempo. Mientras atendía a los caballos, Sam entró para acomodar a su caballo. Nos apresuramos a lavarnos y cambiarnos antes de la cena, donde esa noche disfrutamos de filetes. Exhausto, hice pocas contribuciones a la conversación y me excusé inmediatamente después de cenar para ir a la cama. El sueño llegó rápidamente y dormí profundamente. Cuando me desperté, estaba adolorido por todo el cuerpo. Mis manos dolían por usar la cavadora de postes, y mis brazos, hombros y piernas palpitaban. A pesar de mi rutina regular de ejercicio, había una gran diferencia entre 2 horas en el gimnasio y un día completo instalando postes de cerca. Cojeando, entré a la cocina y gemí al sentarme, lo que provocó algunas risas de Bill y Sam. Incluso Colin no pudo ocultar completamente su sonrisa. Sin embargo, a pesar del dolor, estaba hambriento y devoré mi desayuno con entusiasmo. ¿Listo para otro día de trabajo con las cercas?, preguntó Bill mientras nos levantábamos de la mesa. Gemí y respondí. Sí, señor, tratando de sonar más optimista de lo que me sentía. Bill rió. Creo que hoy puedes tomarte un descanso. Me gustaría que acompañaras a Sam en sus rondas. Asentí agradecido. La primera tarea fue limpiar los establos y reemplazar la paja. Después de soltar a los caballos y las mulas en el pasto y llenar su comedero, subimos a la camioneta y comenzamos nuestra inspección del rancho. Nuestro objetivo principal era asegurarnos de que no hubiera vacas caídas o terneros separados de sus madres. El conocimiento de Sam sobre el rancho parecía instintivo, anticipaba sin esfuerzo dónde estarían las reses y estimaba aproximadamente sus números. Después de 30 años, parecía algo natural para él. Al llegar al extremo más lejano del rancho, Sam detuvo la camioneta y examinó el entorno. Algo en una de las colinas llamó su atención. Me entregó sus binoculares y señaló un punto específico. Tras un minuto, identifiqué 2 terneros aparentemente solos. ¿Dónde están sus madres?, pregunté. Señaló hacia 2 vacas cerca de la línea de árboles. Están allá. Sus terneros deben haberse adentrado en los árboles, se perdieron y siguieron avanzando. Tendremos que bajarlos. ¿Vamos a subir caminando?, pregunté. Nah, es demasiado lejos. Regresaremos por un par de caballos. Las camionetas estaban equipadas con radios bidireccionales, y Sam llamó a Bill para informarle lo que habíamos visto y que íbamos a buscar los caballos. Al regresar al granero, Bill ya había ensillado 2 caballos y los había cargado en un remolque. Solo tuvimos que abastecernos y partir. Sam nos llevó cerca de la línea de árboles bajo la colina donde estaban los terneros, descargamos los caballos y subimos montados. Una vez más, los 30 años de experiencia de Sam en el rancho se hicieron evidentes, pues conocía el terreno como la palma de su mano. Media hora después, nos acercamos sigilosamente a los terneros y comenzamos a empujarlos lentamente colina abajo. No pude evitar reír cuando salimos de los árboles y los terneros descarriados vieron a sus madres. Corrieron hacia ellas lloriqueando y de inmediato comenzaron a mamar. Las vacas mayores permanecieron pacientemente, permitiendo que sus crías se alimentaran. Me impresionó lo diferente que era todo en comparación con mi infancia. Esa noche, la cena incluyó pollo frito, mazorcas de maíz y puré de papas. Con energía renovada, hablé más que la noche anterior y aprendí más sobre Colin. Sus padres habían emigrado a Estados Unidos desde Irlanda cuando ella tenía 5 años. Su padre, fascinado por las historias del viejo oeste, había llevado a la familia a Montana, lo que explicaba el leve acento irlandés en su forma de hablar. Creció en América, pero aún conservaba la influencia de sus padres. Al día siguiente, sintiéndome mucho mejor, volví a reemplazar postes de cerca después del desayuno. Sam me ayudó a cargar las mulas, pero esta vez salí solo. Seguir el arroyo me llevó directamente a mi destino. Ese día resultó ser más fácil que el primero, ya que había aprendido algunos trucos para hacer el trabajo menos agotador. Poco antes de las 4, coloqué el último poste y regresé al granero con algo de tiempo extra. Trabajé en algunos de los establos antes de prepararme para la cena. En mi cuarto día, ayudé a Sam a realizar reparaciones en algunos edificios, y al día siguiente volví a instalar postes de cerca.
Los siguientes 2 meses pasaron volando, y ya me tocaba mi turno de recorrer el rancho a caballo para revisar el ganado. Estaba en la mejor forma física de mi vida. Establecimos un horario en el que Sam tenía los sábados libres, Bill los domingos, y mis días libres eran los lunes. Usaba mi día para lavar la ropa e ir al pueblo si era necesario. Había llegado a encariñarme mucho con todos en el rancho. Sam era amable y tranquilo, y a menudo nos sentábamos a conversar después de la cena. Respetaba mucho a Bill, era honesto y trabajador, y nos llevábamos muy bien. Colin era muy dulce con Sam y conmigo, pero podía ver que tenía un carácter fuerte. Juntos, ella y Bill formaban una gran pareja. El viernes por la mañana, durante el desayuno, noté que Bill y Colin estaban emocionados. Colin me informó que su hija regresaría a casa en una semana. Ese día era mi turno de tomar un caballo y recorrer la sección boscosa, buscando ganado que pudiera haberse adentrado en las colinas. Poco después de las 4, llegué al arroyo y lo seguí hasta llegar a la piscina bajo la cascada. Me detuve, desmonté, me quité la camisa y me arrodillé junto al agua, sumergiendo mi pañuelo en el agua fresca. Comencé a lavar el sudor y el polvo de mi cara y cuello. Un ruido río abajo llamó mi atención, y miré a mi derecha para ver a un jinete acercándose. Al principio pensé que era Colin, pero rápidamente me di cuenta de que era una versión más joven de ella. Esta hermosa mujer solo podía ser Caitlin, con los mismos ojos azules cristalinos y el cabello rojo de su madre. Se acercó y se detuvo a varios metros de mí mientras me ponía de pie para enfrentarla. Me preguntó con un tono frío: ¿Quién eres y qué haces en esta propiedad? Respondí: Mi nombre es Carson y trabajo aquí. Ella replicó: No te creo. Mi papá dijo que no podía permitirse pagar a otro trabajador. A pesar de su belleza, su tono poco amigable me estaba irritando un poco, así que respondí: Sí, yo también escuché eso. Supongo que por eso me río todo el camino al banco cada día de pago. Ella me miró, giró su caballo y le dio una patada en los costados para que avanzara. Me reí para mí mismo, me puse la camisa, volví a montar mi caballo y continué hacia el granero. Más tarde, supe que había habido un malentendido entre Caitlin y sus padres. Ellos pensaban que ella llegaría la semana siguiente. Para su sorpresa, había llegado unas horas después de que yo saliera a montar. Pasó la mañana y parte de la tarde con sus padres, hasta que expresó su deseo de salir a cabalgar, algo que no había tenido tiempo de hacer en la escuela, pero que le encantaba. Entonces, ensilló un caballo y cabalgó hasta su lugar favorito, la cascada y la piscina de agua. Supongo que después de 2 meses yo ya era viejas noticias, y Bill y Colin se habían olvidado de mencionarme. Justo cuando regresé al granero, vi desaparecer a la pelirroja dentro del mismo. Desmonté y llevé mi caballo al interior. Caitlin debía estar buscando a su padre y finalmente lo encontró en el granero. Pude escuchar claramente su voz fuerte cuando preguntó: ¿Quién es ese hombre que estaba en la cascada? Bill pensó por un momento y dijo: Debe ser Carson. Ella agregó: Dijo que trabaja aquí, pero la última vez que estuve aquí, dijiste que no podías permitirte pagar a otro trabajador. Bill respondió: Bueno, tiene razón. Trabaja aquí. En cuanto a cuánto le pago, no creo que sea asunto tuyo. Yo sigo manejando este rancho, jovencita. Ella replicó: Pero él dijo que le pagas tanto que se ríe todo el camino al banco. En ese punto, ya había entrado al granero. Ella estaba de espaldas a mí y no me vio, pero Bill sí. Me lanzó una sonrisa y dijo: ¿Es cierto, Carson? Si crees que te pago de más, puedo solucionarlo. Ella se giró rápidamente y me clavó la mirada. Me quité el sombrero con una mano y me rasqué la cabeza con la otra, diciendo: Bueno, odiaría aprovecharme de ti, Bill. ¿Cuánto estabas pensando en recortar mi salario? Bill y yo estallamos en carcajadas. Ella continuó mirándonos a ambos, sin captar el humor de la situación. Cariño, solo para que dejes de preocuparte, dijo Bill. Carson se queda en la cabaña junto a la de Sam. Ella respondió: ¿Y qué más? Bill contestó: Eso, y que come la deliciosa comida de tu madre. Caitlin insistió: ¿Así que dices que no le pagas? ¿Por qué trabajaría gratis? Bill respondió: Tiene sus razones, y no me corresponde decírtelo. Intervine: Trabajar para tener la oportunidad de probar la comida de tu madre vale mucho, y no creo que a ella le guste que digas que no vale nada. Ella me lanzó una última mirada fulminante y salió del granero hecha una furia. Bill negó con la cabeza y dijo: Me recuerda tanto a su madre cuando era joven. No pensé que diría algo así durante la cena esa noche, donde Caitlin se unió a nosotros. Se sentó junto a Sam, al lado opuesto de la mesa frente a mí, y me lanzó otra mirada penetrante al entrar en la cocina. Esperé a que todos llenaran sus platos antes de hablar. Dije con voz amable: Tu madre me contó que terminaste tu doctorado en medicina veterinaria. Sí, respondió con una sola palabra, sin levantar la vista. Continué:
Sam dice que solo hay otro veterinario en la zona y que está a más de 30 millas de aquí. Estoy seguro de que serás una gran ventaja para las personas de esta área. Ella me miró ante el cumplido, y noté que sus ojos se suavizaron un poco. Sí, sería el Dr. Harrison. Tiene más trabajo del que puede manejar y, a menudo, lo necesitan en más de un lugar al mismo tiempo, respondió. Colin añadió. Estoy de acuerdo contigo, Carson. Nuestra Caitlin podrá brindar un gran servicio. Durante el resto de la comida, Caitlin conversó con sus padres y con Sam, quien había estado en el rancho desde antes de que ella naciera. No me dirigió la palabra directamente, y yo, en su mayoría, permanecí callado. Era su regreso a casa, y sabía que sus padres y Sam querían escuchar lo que había estado ocurriendo en su vida mientras estuvo fuera. Tan pronto como terminé de comer, me excusé para retirarme. Regresé a mi cabaña y revisé mi correo electrónico. Vi uno de Jake, quien me informó que había hablado con un amigo suyo en la policía y le preguntó casualmente si todavía me consideraban una persona desaparecida. Su amigo le dijo que todo se había archivado después de que recibieron el correo electrónico con la foto que les envié. En cuanto a Janice, al parecer Brandon la había dejado tan pronto como supo que me había desaparecido con todo el dinero, y no parecía que Janice fuera a tener acceso al dinero pronto. Por supuesto, no podía pagar el alquiler de la casa en la que habíamos estado viviendo y ahora estaba en un apartamento en la ciudad, trabajando como mesera. No tenía dinero para contratar a un abogado y perseguirme. Me parecía irónico que aparentemente se hubiera casado conmigo solo por mi dinero, y su novio solo la quisiera por lo mismo, mi dinero. Seguía trabajando en la colocación de postes de cerca, aunque ahora lo hacía cada 3 o 4 días. Había salido de las colinas y estaba en una zona donde podía conducir la camioneta hasta donde trabajaba. Realmente era más fácil cargar los postes en la parte trasera del camión que en las mulas. A la mañana siguiente del regreso de Caitlin, cargué la camioneta con postes y conduje hasta donde me había quedado. Cuando llegó mi hora habitual de almorzar, me dirigí a la camioneta y me di cuenta de que no había llevado mi almuerzo. Cuando alguno de nosotros iba a trabajar lejos de la casa principal, Colin siempre se aseguraba de que tuviéramos algo para comer, pero supongo que olvidé recoger el mío. Podría haber regresado a la casa, pero decidí que saltarme una comida no me mataría. Aproximadamente media hora después, acababa de colocar un poste y estaba fijando el alambre cuando escuché un vehículo acercarse. Miré hacia atrás y vi que era una de las camionetas del rancho. Se detuvo justo cuando terminé con ese poste. Me di la vuelta y, para mi sorpresa, vi que Caitlin bajaba del vehículo con una pequeña bolsa, como las que Colin usaba para nuestros almuerzos. Mamá dijo que olvidaste tu almuerzo, dijo, empujando la bolsa hacia mí. La tomé y respondí. Gracias, Caitlin. Fue muy amable de tu parte. Miré dentro y vi que contenía 2 sándwiches, como de costumbre. Saqué uno y le ofrecí el otro, pero ella negó con la cabeza. No. Me encogí de hombros y fui a sentarme en la parte trasera de la camioneta para comer. Ella se acercó a unos 5 pies de distancia y me miró fijamente. Yo simplemente me senté y comí, manteniendo mis ojos enfocados al frente. ¿Por qué estás aquí?, preguntó finalmente. Me giré para mirarla y decidí bromear un poco. No se lo puedes contar a nadie. Robé un banco, escondí el dinero y estoy escondido aquí hasta que pase el alboroto y pueda recuperar el efectivo. Al principio, sus ojos se abrieron de par en par, pero luego me fulminó con la mirada. Eres un verdadero payaso, bufó y se dio la vuelta para irse. Esperé hasta que estaba a mitad de camino hacia su camioneta y la llamé por su nombre. Se detuvo, se dio la vuelta lentamente y me miró. Me casé con una mujer que nunca me amó y que solo quería las cosas que podía proporcionarle. Terminé aquí porque solo quería alejarme de todo lo que conocía por un tiempo. Ella volvió a mirarme, y creo que decidió que esta vez estaba diciendo la verdad. Asintió con la cabeza y se fue sin decir una palabra más. Mientras se alejaba, pensé en lo que su padre había dicho sobre su madre siendo como ella a esa edad. Dijo que la había domado, pero sospecho que fue su amor mutuo el verdadero secreto. Habían pasado menos de 24 horas desde que conocí a Caitlin, y no podía imaginar a ningún hombre domando a la fogosa pelirroja. La cena esa noche fue prácticamente una repetición de la noche anterior. Caitlin conversaba con sus padres y con Sam. No me sentí excluido, después de todo. Ella no me conocía, y realmente no teníamos nada en común. Estábamos terminando la cena cuando alguien llamó a la puerta, y Bill fue a abrir. Entró a la cocina seguido por un hombre de mi edad. Era lo que las mujeres llamarían alto, moreno y guapo. Caitlin, emocionada, gritó su nombre, se levantó de su asiento y abrazó al tipo. Era evidente que se conocían bien. Charlaban animadamente sobre cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se habían visto. Unos minutos después, hubo otro golpe en la puerta, y Bill fue a abrir nuevamente. Regresó con otro hombre. Este era rubio, pero también atractivo. Recibió un saludo igual de cálido por parte de Caitlin. Recordé las palabras de Bill sobre haber tenido que ahuyentar a todos los hombres para conquistar a su esposa.
Caitlin era, al menos en apariencia, tan impresionante como su madre. Me excusé de la mesa y regresé a mi cabaña. Mentalmente, les deseé suerte a los dos chicos, aunque los envidiaba. Si Caitlin resultaba ser como su madre, quien ganara su corazón sería un hombre afortunado. Al día siguiente, tomé la camioneta y recorrí el rancho. Cuando terminé mi recorrido, algo no cuadraba. Aún era temprano, así que volví a buscar a Sam y realizamos un rápido recorrido por el rancho. Había mucho ganado disperso, pero coincidimos en que algo no parecía estar bien. Simplemente, parecía que faltaban algunos lotes. Decidimos que al día siguiente ensillaríamos los caballos y exploraríamos las áreas montañosas. Lo discutimos con Bill durante la cena, y él estuvo de acuerdo con nuestro plan. Esa noche llovió, lo que dificultaría encontrar huellas. A la mañana siguiente, cargamos los caballos en un remolque, y Bill nos llevó a un extremo de la propiedad. Cabalgué aproximadamente un tercio de la altura hasta la línea de árboles, y Sam subió otro tercio más. Cruzamos el rancho, subiendo colinas y atravesando árboles. Nos llevó gran parte del día llegar al otro lado. Contamos 5 reses extraviadas. Bill nos encontró cuando salimos de las colinas. Cargamos los caballos en el remolque y regresamos. Discutimos la situación y decidimos que lo único que podíamos hacer era estar más atentos. Durante la cena, esa noche, otro pretendiente vino a visitar a Caitlin. Escuché a su madre murmurar algo sobre que era el tercer pretendiente en un solo día. La noticia de que había regresado a casa se había difundido, y los chicos estaban apareciendo de todas partes buscando su atención. Los siguientes 4 días los pasamos vigilando al ganado. Todo parecía estar en orden, excepto por la supuesta pérdida inicial. Los admiradores de Caitlin seguían visitándola. Había estado en casa una semana y no me había dirigido más de 2 palabras desde el día que me llevó el almuerzo. El 5.º día después de la aparente desaparición de ganado, le dije a Bill que quería recorrer la línea de la propiedad por las colinas. Ya habíamos inspeccionado todas las cercas en las áreas de pastoreo y no habíamos encontrado evidencia de que el ganado perdido hubiera pasado por allí. Sam me dejó en el lado oeste del rancho, donde la propiedad de Bill colinda con el rancho Wilson. Aproximadamente a mitad de camino hacia la esquina suroeste, noté 3 juegos de huellas de caballos frescas. Cruzaban desde el lado de Wilson hacia el lado de Bill. Lo extraño era que el alambre de la cerca seguía intacto. Me desmonté y revisé los postes. Vi que las grapas estaban flojas en 5 postes, apenas sosteniendo el alambre. Si se retiraban las grapas y se bajaba el alambre, se podía cruzar fácilmente y luego volver a colocar el alambre y las grapas para que todo pareciera normal. Volví a montar y seguí las huellas. Cerca del arroyo, vi 3 caballos atados a un árbol, un poco más arriba de la cascada. Estaba a unos 30 metros de distancia, así que rápidamente bajé, até mi caballo a un árbol y saqué el rifle de su funda. Al llegar a los caballos, vi huellas de botas que llevaban río abajo. Me acerqué sigilosamente al borde de la cascada y miré hacia abajo. Me quedé sin aliento. Allí estaba Caitlin en el estanque. Estaba completamente desnuda, como el día en que nació. Estaba hipnotizado por la escena. Nadaba por el agua, y su cuerpo desnudo se veía claramente en el agua cristalina. Maldición, tenía un trasero lindo. Un movimiento en los árboles a su derecha me devolvió a la realidad. Rápidamente escaneé la zona y vi a un hombre a la derecha y a otros 2 acercándose al estanque por la izquierda. Levanté mi rifle y disparé. La bala golpeó cerca de los pies del hombre a la derecha. Un tirón más rápido del gatillo, y la tierra explotó cerca de los 2 hombres a la izquierda. Caitlin soltó un grito desgarrador que resonó entre los árboles. Me puse de pie para que todos pudieran verme y grité. ¡Al suelo! Ahora, no fallaré el próximo disparo. Caitlin, quédate donde estás. Ella no vio a los 3 hombres. Solo me vio a mí, de pie sobre ella con un rifle en las manos, y luchó por cubrir su cuerpo. Uno de los hombres a la izquierda se movió como si fuera a correr, pero la corteza del árbol junto a él explotó cuando jalé el gatillo nuevamente. Convencido, se tiró al suelo. Caitlin miró hacia donde había disparado y vio a los 2 hombres. Volvió a gritar. Comencé a contar en voz alta, y antes de llegar a 1, los otros 2 hombres se tiraron al suelo. Inmediatamente les ordené que pusieran las manos detrás de la cabeza, y obedecieron nuevamente. Rápidamente le pedí a Caitlin que saliera del agua y se vistiera. Intentó protestar, pero gruñí que simplemente hiciera lo que le decía. Estaba claramente asustada, y desde donde estaba podía ver que temblaba, pero obedeció. Salió del agua como Venus emergiendo del mar. A pesar de que mantuvo la espalda hacia mí, no podía apartar la vista de ella. La imagen de su piel alabastrina y el trasero más perfectamente redondeado que había visto jamás quedó grabada en mi mente para siempre. Solo se puso sus jeans y una camisa antes de subirse a su caballo. Con un golpe de talón, desapareció entre los árboles. Cuando se fue, ordené a los hombres, uno por uno, que se pusieran de pie y luego se tumbaran de nuevo. Solo cuando los 3 estuvieron tumbados frente a mí respiré aliviado.
Decidí jugarme un farol. ¿Qué voy a hacer con ustedes tres? Dije. Podría simplemente dispararles en las piernas y verlos desangrarse. Los tres hombres comenzaron a suplicarme que los perdonara. Incluso si los perdono, continué, el padre de Caitlin se encargará de hacer justicia cuando le informe de sus intenciones hacia su hija. A menos que, claro, tengan una confesión más convincente para el sheriff, algo como robo de ganado. Eso podría llevarlos a la cárcel, pero al menos les daría una oportunidad de seguir vivos. El más pequeño del grupo cedió. Sí, lo hicimos, confesó. Wilson dijo que robarle a Bachman aseguraría sus tierras. Su compañero le ordenó que se callara, pero él replicó. No pienso morir por unas malditas vacas. Anticipando el regreso rápido de Caitlin y la inevitable investigación de su padre, opté por ganar tiempo. Tal como esperaba, 45 minutos después, Bill y Sam llegaron cabalgando. Les hice señas para que se acercaran, y subieron rápidamente hasta donde yo estaba. ¿Qué demonios está pasando?, demandó Bill. Parece que algunos hombres de Wilson nos hicieron una visita no deseada, respondí. Los seguí desde la línea de la cerca hasta aquí. Caitlin estaba nadando, y estos tres intentaban acercarse a ella sin ser vistos. Mirando al más pequeño, presioné el cañón de mi rifle contra su cuello. Creo que este tiene algo que quiere confesarle, dije. Volví a presionarlo, y el hombre gimió. Lo hicimos. Nos llevamos algo de su ganado, pero fue Wilson quien nos obligó. Bill inclinó su sombrero hacia atrás, sonriendo a Sam, y dijo. Sabes, cuando mi abuelo manejaba este rancho, colgaban a los ladrones de caballos y de ganado. A veces, la justicia parecía más simple en esos días. Lástima que ahora tengamos que ser civilizados. Mientras Sam vigilaba, Bill y yo decidimos llevar a los ladrones de regreso al rancho, rifles en mano. Los hicimos caminar delante de nosotros, con Sam atando los caballos juntos y cerrando la marcha. Al llegar a los edificios, metimos a los hombres en el granero, colocándolos en establos separados con las puertas abiertas para poder vigilarlos sin que se vieran entre sí. Bill entró a la casa para llamar al sheriff, mientras Sam y yo nos manteníamos de guardia. En menos de 30 minutos, el sheriff llegó rápidamente por el largo camino de entrada. Bill lo recibió y le explicó los eventos. Propuse llevar al pequeño primero para que el sheriff lo interrogara, y él aceptó. Llevé al prisionero afuera. Al principio dudó, pero reconsideró su silencio y comenzó a hablar. El sheriff miró a Bill y dijo. Parece que tenemos un caso claro de allanamiento aquí. Honestamente, esto es una pérdida de mi tiempo, pero supongo que podría dejarlos en sus manos y olvidarme del asunto. Los ojos del ladrón asustado se abrieron de par en par, y de repente empezó a hablar. El sheriff pronto extrajo la verdad y llamó refuerzos. Pronto, una caravana de vehículos del sheriff llegó al extenso rancho de Wilson. A pesar de su tamaño, el sheriff localizó la ubicación proporcionada por el ladrón, encontrando casi 100 cabezas de ganado robadas marcadas con el sello de Bachman. Al final del día, Wilson y sus secuaces estaban encarcelados. En medio de la conmoción, se hicieron más de las 9 cuando nos sentamos a cenar. Caitlin, aunque estaba en la mesa, mantenía la mirada fija en su plato. ¿Qué hacías allá afuera?, le preguntó Bill, ya que no había tenido oportunidad de hablar con ella. Solo estaba nadando. No pensé que alguien vendría a espiarme, dijo, lanzándome una mirada acusadora. Intervine. Primero, Caitlin, no te estaba espiando. Seguí las huellas de los caballos hasta el arroyo. Segundo, considera lo que podría haber pasado si no hubiera estado allí. Dudo que esos tres estuvieran planeando un picnic cuando te vieron nadando desnuda. Colin comentó. Gracias a Dios que llegaste a tiempo, Carson. Odio pensar en lo que podría haber pasado. La conversación cambió, y terminamos nuestra comida apresuradamente. Consciente de que al día siguiente empezaría temprano, me dirigí hacia mi cabaña al salir de la cocina, pero Caitlin me llamó. Me detuve y esperé mientras ella, con un tono áspero, preguntaba. ¿Disfrutaste la vista hoy? Esperar gratitud había sido demasiado optimista, así que respondí. Digamos que sería deshonesto si dijera que no fue impresionante. Ella resopló, se dio la vuelta y marchó hacia la casa. Me quedé ahí, negando con la cabeza, reconociendo que había algo en mí que siempre lograba engancharla. Al día siguiente, Bill tuvo que ir al pueblo para presentar formalmente los cargos contra Wilson. Recuperar el ganado robado tomaría varios días, ya que el fiscal necesitaba documentar minuciosamente el caso primero. Sam y yo pasamos el día pintando algunos de los edificios de la propiedad. Almorzamos en la cocina, pero Caitlin decidió no unirse, algo que, sinceramente, me pareció perfecto. Bill regresó temprano por la tarde, pero esperó hasta la cena para compartir las novedades. Explicó que, al no ser un caso capital, Wilson y sus cómplices serían liberados bajo fianza. Aunque no esperaba más problemas, nos advirtió que permaneciéramos atentos. Miró a su hija, sonrió traviesamente y dijo.
Si planeas otro baño desnuda pronto, tal vez deberías llevar a Carson contigo. Pero solo por protección. El rostro de Caitlin se puso rojo como un tomate. Balbuceó algo, se levantó de golpe y corrió hacia su habitación. Bill y Sam estallaron en carcajadas, y hasta Colin soltó una risita. Me uní a ellos riendo. Cuando las risas se calmaron, reanudamos la cena. Bill, con su buen humor, comentó. De verdad quiero agradecerte, Carson. Wilson pudo haber puesto este rancho en un aprieto financiero serio. Vales cada centavo. Todos compartimos otra ronda de risas. 3 días después, Bill recibió la noticia de que podía recuperar su ganado. Cargamos 3 caballos en un remolque y manejamos hasta el rancho Flying Dal de Wilson, escoltados por el sheriff. Colin nos acompañó para llevar de vuelta el camión y el remolque después de descargar los caballos. Bill, Sam y yo empezamos a empujar a las vacas de regreso a su rancho. Al acercarnos al rancho Racking B, adelanté para aflojar parte de la cerca y permitir que el ganado cruzara. Tras asegurarnos de que todas las reses estuvieran de vuelta donde pertenecían, reforzamos las cercas y regresamos a la casa principal, satisfechos con el trabajo del día. Durante ese tiempo, Caitlin había solicitado su licencia de veterinaria. Como el proceso de aprobación tardaba unos 45 días, por el momento solo podía atender a los animales en el rancho de su padre. La veía alrededor de la propiedad, por supuesto, durante las comidas. A pesar de su continuo silencio hacia mí, si lograba captar su mirada, siempre le sonreía ampliamente y levantaba las cejas, lo que bastaba para hacerla sonrojar. 2 semanas después del incidente en la cascada, coincidimos en el granero y le pregunté: ¿Has disfrutado de algún baño últimamente? Se acercó, parándose a pocos centímetros de mí, y me lanzó una mirada fulminante. ¿Por qué eres tan imbécil?, espetó. Me encogí de hombros, sonreí y respondí: ¿Por qué eres tan bruja? Su mano derecha apuntó a mi cara, pero reaccioné rápido, atrapando su muñeca antes de que me golpeara. Sin rendirse, intentó con la izquierda, pero también la sujeté. Empujé ambas manos detrás de su espalda, inmovilizándola y forzando su cuerpo contra el mío. Lentamente, bajé mi rostro hacia el suyo. Ella me miró fijamente, pero no hizo ningún esfuerzo por liberarse. Entonces dije: si fueras mía, te pondría sobre mis rodillas y te daría una buena nalgada. Intentando alejarse, respondió: no te atreverías. De repente, la solté, y cayó hacia atrás, aterrizando de sentón. No es que no me atreva. Simplemente acabo de librarme de una mujer que no se preocupaba por mí, y no voy a perder el tiempo con otra. Tradicionalmente, era ella quien salía furiosa, pero esta vez me tocó a mí. Salí del granero, dejándola sentada en el suelo. No la volví a ver hasta la cena. Como era de esperar, no me dirigió la palabra, pero no pude descifrar la mirada que me lanzó. No es que alguna vez haya afirmado entender a las mujeres, de todos modos. Mi matrimonio con Janice ya lo había demostrado. Al día siguiente, estaba en el granero atendiendo los establos cuando Bill entró. Sabiendo que era su día libre, supuse que quería hablar. Me pregunté si Caitlin le habría informado sobre el incidente del día anterior y si había venido a pedirme que me fuera. Dejé de trabajar mientras se acercaba. Entonces dijo: escuché que tú y Caitlin tuvieron un pequeño enfrentamiento ayer. Bueno, eso respondió mi pregunta sobre si Caitlin le había contado a su padre, pero noté un brillo divertido en sus ojos y respondí: sí, supongo que se podría decir eso. Probablemente sea mi culpa, continuó. O tal vez no. Creo que su problema es que no sabe qué pensar de ti. Primero, pensó que estabas aquí por algo. Luego, te convertiste en el héroe que la salvó a ella y al rancho. Lo que no puede entender es por qué no la persigues como los otros jóvenes locales. Como su madre a su edad, Caitlin está acostumbrada a tener a los chicos comiendo de la palma de su mano. Ha tenido algunos novios, pero ninguno duró. No creo que realmente respetara a ninguno de ellos. Solo espero que no dejes que ella te ahuyente de mi libro. Eres bienvenido aquí todo el tiempo que quieras. Y gracias, Bill. Eso significa mucho para mí, sobre todo por Caitlin. Dejaré de molestarla y, con suerte, podré vivir y dejar vivir. Él salió del granero y yo retomé mi trabajo. Tuve el resto del día para reflexionar sobre las palabras de Bill. Si Caitlin quería entenderme, actuar con civismo y tener una conversación sería más efectivo que su enfoque actual. En cuanto a perseguirla como los demás, eso simplemente no estaba en los planes. Esa noche no se unió a nosotros para la cena, un tema que nadie tocó y yo no pregunté. Al día siguiente, seguí mi rutina, despertando a las 5 como siempre, incluso en mi día libre. Después del desayuno, tras la partida de Sam y Bill para trabajar, fui a recoger mi ropa. Bill había invertido en una lavadora y secadora comerciales grandes, lo que me permitía lavar toda mi ropa en una sola carga. La lavandería estaba junto a la cocina, así que mientras mi ropa se lavaba, me senté en la mesa de la cocina a comer y charlar con Colin.
Caitlin entró, lo que no era común para el desayuno, ya que generalmente prefería comer más tarde. Colin me preguntó cuáles eran mis planes para el día y le dije que pensaba ir al pueblo. Luego le pregunté si había algo que quisiera que comprara. Ella dijo que si no me importaba, había un par de cosas que podía conseguir para ella. Le aseguré que no me importaba en absoluto. Justo entonces, Caitlin intervino. Y genial. Yo voy al pueblo contigo. Yo planeaba ir a la tienda general a comprar algunas cosas, y parecía un desperdicio de gasolina que ambos condujéramos por separado. Miré hacia arriba sorprendido y le dije que claro, estaría feliz de darle un aventón. Después de ayer, no esperaba que me hablara, mucho menos que quisiera ir a algún lado conmigo. Le dije que saldría en aproximadamente 1 hora y media, después de que mi ropa terminara de lavarse y guardarse. Ella me aseguró que estaría lista. Terminó de preparar algo para comer y se sentó en la mesa, manteniéndose en silencio mientras Colin y yo seguíamos conversando. Cuando salí de mi cabaña más tarde, ella salió por la puerta trasera, luciendo impresionante con un vestido de verano turquesa que combinaba con su cabello rojo. Era evidente que quería que la notara, pues sostenía la puerta del lado del pasajero abierta para mí. La observé mientras se deslizaba al asiento del automóvil. Partimos y, durante la primera mitad del trayecto, ella se sentó en silencio, observando el campo. De repente, dijo: «Pensé que me ibas a besar ayer». La miré, pero parecía estar mirando por la ventana lateral y no pude ver su rostro, así que le dije: «Bueno, aunque eso no hubiera sido desagradable, tengo una regla sobre no forzar afectos no deseados en mujeres no receptivas». De reojo vi cómo giraba la cabeza hacia mí, y pude notar que me estaba mirando fijamente. Se quedó en silencio, pero noté que me echaba miradas de vez en cuando. Llegamos a la tienda general y entramos. Yo necesitaba comprar un par de jeans y camisas nuevas, mientras que ella tenía una lista de cosas que su madre quería. 1 hora después, teníamos todo cargado. Me faltaba una última parada en la ferretería para conseguir un par de cosas para Bill, pero ya era hora de almorzar y tenía hambre. Sugerí que nos detuviéramos a comer algo y ella aceptó. Llegamos al mismo restaurante donde conocí a Bill y Colin. Tomamos una mesa, sentándonos uno frente al otro, y pedimos nuestra comida en silencio. Comencé a pensar que tal vez debería haber ido directamente a la ferretería y regresar al rancho. Justo entonces, la puerta se abrió de golpe y 3 chicos entraron. Reconocí a 2 de ellos como los que habían ido a buscar a Caitlin. Se dirigieron directamente a nuestra mesa, 2 de ellos se sentaron a cada lado, mientras el tercero se paró detrás de mí. Me ignoraron y empezaron a hablar con ella. Me levanté y le señalé al tercero que tomara asiento mientras me movía a la mesa de al lado. Cuando la camarera trajo nuestra comida, la llamé y le pedí que pusiera mi comida frente a mí. Comí rápidamente, sin prestar atención a la conversación en la mesa de Caitlin, dejando algo de dinero sobre la mesa para cubrir nuestras comidas. Me levanté. Caitlin apenas había tocado su comida y su plato seguía lleno. «Voy a ir a la ferretería. Puedo pasar por aquí más tarde a ver si ya estás lista para irnos», dije, interviniendo en su conversación. Ella empujó su plato hacia atrás, se levantó y dijo: «Fue bonito verlos otra vez, pero tenemos que irnos». Los chicos de la mesa intentaron protestar, e incluso uno le ofreció darle un aventón a casa. Ella rechazó la oferta y me siguió hasta mi todoterreno mientras conducíamos hacia la ferretería. Ella se quedó en el vehículo, aparentando estar furiosa. El silencio incómodo continuó mientras conducíamos de regreso al rancho. Al tomar la salida de la carretera hacia el camino de entrada de 1 kilómetro, me preguntó: «¿Por qué hiciste eso?». «¿Qué?», respondí, sin entender a qué se refería. «Lo de moverte a la otra mesa», dijo. «Pensé que preferirías pasar tiempo con tus amigos. Además, no quería estar en medio de su competencia por tu atención». «Realmente eres un idiota», replicó con sabiduría. Guardé silencio. No tenía ganas de defenderme mientras conducía. Al llegar a la casa principal, lo único que pensé fue que el tiempo no me daba respuestas claras. Inmediatamente, ella agarró lo que pudo cargar en cuanto abrí la parte trasera del todoterreno. Yo tomé más bolsas y las seguí dentro de la casa. Al entrar por la puerta trasera, ella dejó todo sobre la mesa de la cocina sin decir una palabra a su madre, luego se apresuró hacia la habitación. Colin me miró con una expresión interrogante. Me encogí de hombros y dije: «Supongo que soy un imbécil». Colin se rió y se acercó, poniéndome la mano en el brazo. «Nunca he visto a nadie tener el efecto en Caitlin que tú pareces tener». «Supongo que nací solo para enojarla», respondí. «No estoy tan segura de eso», dijo ella, dejándome confundido. Regresé a mi cabaña y guardé mi ropa nueva. Decidí no quedarme encerrado y fui al granero a ensillar un caballo. Paseando por ahí, terminé en la cima de la cascada, ya que el clima estaba agradable. Pegué el caballo a un árbol y me senté al borde de las cascadas, mirando hacia abajo hacia el campamento, permaneciendo allí media hora, tal vez más. Caitlin llegó montando y se bajó del caballo.
No queriendo ser acusado de espiar en caso de que se estuviera dando un baño desnuda otra vez, tomé una piedra y la lancé al agua, creando una salpicadura. Ella miró alrededor, buscando el origen del ruido y me vio, anticipando su partida. En su lugar, montó su caballo y subió hacia donde estaba yo sentado. Ató su caballo junto al mío y caminó hacia mí. Me levanté, dando unos pasos alejándome del borde, en caso de que tuviera planes de empujarme. «Estás en un hoyo», dijo, deteniéndose a unos centímetros de mí. «Y tú sigues siendo una perra», respondí. Esta vez no esperé su bofetada. La agarré por la cintura y la besé, liberándola rápidamente. Traté de moverme hacia mi caballo, pero ella me agarró del brazo y me giró. Me quedé asombrado cuando ella metió la mano detrás de mi cuello y me atrajo para otro beso. Nos encontramos nuevamente en un beso apasionado. A medida que la pasión creció, nuestra ropa desapareció y pasamos un tiempo maravilloso. Gradualmente, nuestra respiración se normalizó y permanecimos en silencio en el abrazo del otro. Nos vestimos, montamos nuestros caballos y regresamos hacia abajo después de guardar los caballos. Y sin decir palabra alguna, ella giró y caminó hacia la casa principal, como aturdida. Regresé a mi cabaña y me metí en la ducha. Una cosa quedó clara, sentía algo mucho más fuerte por este momento cautivador de lo que había reconocido antes. Apenas tuve tiempo de vestirme para la cena. Al entrar en la cocina, Bill, Colin y Sam ya estaban allí, pero Caitlin no se veía por ninguna parte. Mientras nos sentábamos, ella entró, eligiendo la silla junto a la mía en lugar de su lugar habitual junto a Sam. Bill y Colin intercambiaron miradas mientras Caitlin simplemente sonreía dulcemente en respuesta. Durante la cena, ella charló animadamente. A pesar de la curiosidad de sus padres, se abstuvieron de preguntar por qué su hija estaba tan alegre. Después de la cena, ella ayudó a su madre a limpiar la cocina mientras Sam y yo nos dirigíamos de regreso a nuestras cabañas. Justo cuando me acomodaba entre las sábanas, un suave golpe resonó en mi puerta, estando solo en mis boxers. Abrí la puerta y Caitlin entró rápidamente, encontrando su camino hacia mis brazos. Compartimos un tierno beso y ella me guió de regreso a mi cama, uniéndose a mí después de despojarse de su ropa una vez más. Hicimos el amor antes de quedarnos dormidos en el abrazo del otro. Abruptamente se hicieron las 5 de la mañana y sonó la alarma. Con gran renuencia, logré salir de la cama. Encendí el baño y me vestí para el día, dejando un suave beso en la cabeza de Caitlin antes de salir de la cabaña. Durante el desayuno, no pude evitar las miradas escrutadoras de Bill y Colin. Me preguntaba si sabían a dónde había ido su hija durante la noche. Tras la comida, cargué la camioneta para otro día de poner postes de cerca. Trabajar solo en un rancho daba tiempo para la reflexión. Mis pensamientos se dirigieron a mi reciente pasado, asombrado de que solo hubieran pasado 3 meses desde que dejé a mi esposa. Se sentía como una eternidad. Reflexioné sobre el significado de Bill, Colin y Sam en mi vida, luego mis pensamientos cambiaron a la hermosa Caitlin y los momentos compartidos del día anterior. Me pregunté si sería posible encontrar el tipo de amor que sus padres representaban. Durante el almuerzo, me di cuenta nuevamente de que había olvidado traer mi comida cuando escuché que una camioneta se acercaba rápidamente. Caitlin saltó fuera de ella, corriendo hacia mí con una bolsa en la mano. Se lanzó hacia mí, iniciando un apasionado beso antes de darme la bolsa. Ignorando la comida, la atraqué para otro beso ardiente. Aunque no puse tantos postes ese día, sí fijé algunos mientras nos tomábamos un par de momentos apasionados. También encontramos tiempo para hablar. Le conté los detalles de mi vida anterior, relatando cómo mi exesposa me había traicionado. La única forma en que me iré es si tú me dices que me vaya, le aseguré. Finalmente, ella regresó a casa y yo terminé mi jornada. Después de ducharme y cambiarme, ella estaba en la cocina cuando entré. Una vez más, eligió el asiento junto al mío. A mitad de nuestra comida, se escuchó un golpe en la puerta principal. Bill abrió y regresó con el mismo chico que había sido el primero en llamar a Caitlin. En cuanto se sentó, Caitlin lo miró. Su expresión era indescifrable. Me preguntaba si te gustaría dar un paseo, sugirió él. En esta parte del país, donde las opciones eran limitadas, ir a dar un paseo era esencialmente un eufemismo para salir en una cita. Agradezco la oferta, pero no creo que a mi novio le guste, respondió Caitlin. Se inclinó y le plantó un beso en la mejilla. El señor alto, moreno y guapo se sonrojó y tartamudeó antes de hacer una salida apresurada. Con ese intercambio, nuestra relación estaba ahora a la vista. Miré a Bill y Colin, notando sonrisas de aprobación. En cuanto Sam lo vio, mostró una gran sonrisa. Nos habíamos convertido oficialmente en pareja. En los días siguientes, no hubo más visitas de hombres locales llamando a Caitlin. Ella dejó claro que no estaba disponible. Encontré una manera de ayudarla con sus planes. Ella estaba buscando un préstamo en el banco para comprar el equipo necesario para su negocio de veterinaria. El banco se mostró reacio a ofrecer un préstamo sin garantía, y la única opción era que su padre pusiera el rancho como garantía. Ella dudaba en pedírselo.
Le sugerí que me diera un par de días. Tal vez podría tener una solución. Contacté a mi banco offshore, abriendo una cuenta bajo la fachada de una compañía de préstamos ficticia. Caitlin llenó una solicitud de préstamo en mi computadora, que había configurado para redirigirla a mi correo electrónico. Después de esperar un par de días, le envié una notificación de que su préstamo había sido aprobado y que se realizaría una transferencia bancaria a su cuenta. Estaba emocionada con la noticia, pero preguntó por qué el préstamo solo tenía una tasa anual del 2%. Le expliqué que eran un grupo filantrópico sin fines de lucro que otorgaba préstamos a personas que consideraban que contribuirían a la comunidad. Aunque podría haberle ofrecido el dinero directamente, sabía que ella era demasiado orgullosa para aceptarlo. Habiendo obtenido su título con esfuerzo, estaba decidida a tener éxito por sus propios medios. Para cuando se aprobó su licencia, ya había comprado una camioneta nueva transformada en una oficina móvil de veterinaria, completa con los instrumentos médicos necesarios. Cuando se corrió la voz sobre su estatus de licencia, comenzaron a llegar llamadas para sus servicios de rancheros locales. Muchas noches, Caitlin pasó conmigo en mi cabaña mientras Bill y Colin estaban al tanto. Parecían no tener objeciones. A sus 27 años, era lo suficientemente adulta para tomar sus propias decisiones. Tomó 3 meses para que Wilson y su equipo enfrentaran el juicio. El caso fue relativamente sencillo. El más pequeño de los chicos cooperó con la acusación, recibiendo 2 años de libertad condicional sin tiempo en prisión. Los otros 5 empleados que trabajaban para Wilson recibieron 5 años de prisión cada uno como los cerebros detrás del robo de ganado. Wilson recibió la sentencia máxima de 10 años y una multa de $50,000. Cuando fue llevado a prisión, inicié una investigación sobre él y su rancho. Descubrí que estaba soltero, sin familia en la zona y con todos sus empleados encarcelados, por lo que no quedaba nadie para hacerse cargo del rancho. Esto me llevó a formular un nuevo plan. Sin embargo, antes de ponerlo en marcha, necesitaba resolver algunos asuntos pendientes. Tenía que finalizar mi divorcio. La idea de que Janice se quedara con la mitad de mi dinero no era algo que pudiera aceptar. Para lograrlo, recurrí a mi amigo Jake, pidiéndole su ayuda una vez más. En lugar de enviarle un correo electrónico, lo llamé y le pedí que hablara con Janice. Quería que le transmitiera que me había puesto en contacto con ella y que deseaba proponerle un acuerdo a cambio del divorcio. La oferta era directa, $50,000. Si rechazaba la oferta, nunca volvería a saber de mí y no recibiría dinero. Inicialmente haciéndose la inocente, ella exigió saber por qué la había dejado y por qué no regresaría. El juego terminó cuando Jake reveló que yo sabía sobre su aventura con Brandon y su intención de divorciarse de mí. Con su juego expuesto, Janice, que seguía trabajando como mesera y pasando apuros financieros, aceptó mi oferta para proceder. Necesitaba regresar a Texas y contratar a un abogado para redactar los papeles del divorcio. Caitlin no estuvo encantada cuando le informé de mi partida. Le expliqué que necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida y le aseguré que regresaría. Inicialmente planeaba dejar mi vehículo en el estacionamiento de largo plazo en el aeropuerto, pero ella insistió en llevarme y estar allí cuando regresara, dejando atrás mi todoterreno y la mayoría de mis pertenencias, excepto lo que cabía en una maleta. Parecía aliviar sus preocupaciones. Partí un domingo y, al llegar, Jake me recogió en el aeropuerto, quedándome en su casa con su familia. Me aseguré de llamarla todas las noches y para el viernes, todos los papeles estaban en orden. Jake llevó a Janice a mi abogado, explicándole que recibiría un cheque por $10,000 inmediatamente, con el resto de los $40,000 pagados en 60 días después de que el divorcio se finalizara. Ella firmó los papeles y mi abogado le entregó el cheque de $10,000. Nunca tuve que enfrentarme a Janice. Luego vino la realización de que tenía artículos personales y recuerdos guardados, como los anillos de familia, anuarios de la escuela y otros objetos sentimentales. No queriendo regresar más tarde por ellas, alquilé una camioneta de mudanza y la cargué. Caitlin se sorprendió inicialmente cuando le revelé que no volaría de vuelta, pero una vez que expliqué que estaba llevando todo lo importante para mí, su entusiasmo por mi regreso. Me tomó 3 días de manejo imparable para cubrir la distancia. Cuando llegué al rancho el martes por la noche, fui recibido con una bienvenida entusiasta de parte de todos. Esa noche, Caitlin continuó extendiendo su cálida bienvenida hasta la madrugada, cuando finalmente nos quedamos dormidos, completamente agotados, con la primera parte de mi plan cumplida. Ahora estaba listo para poner en acción el resto. Esto implicaba hacer varios viajes a la prisión donde Wilson estaba encarcelado. Mi objetivo era persuadirlo para que me vendiera su rancho. Inicialmente se mostró reacio, pero continué presentando mi caso. Le señalé que estaría en prisión al menos 7 años, y aunque tuviera buen comportamiento, no sería elegible para libertad condicional. Sin nadie que se encargara de su rancho, su casa y edificios probablemente se deteriorarían, y su ganado podría perecer sin el cuidado adecuado en el invierno. También planteé la pregunta de si sería bien recibido al regresar después de su condena.
frente a la perspectiva de la ruina, finalmente aceptó mi oferta, proporcionándole algo con lo que empezar de nuevo cuando fuera liberado. El siguiente paso era conseguir financiamiento. Moví mi dinero de regreso al país, confiado en que Janice no pondría en peligro sus 40.000 al tomar decisiones apresuradas. Negocié un precio de 5 millones con Wilson, que estaba por debajo del valor real de la propiedad, lo que hizo relativamente fácil encontrar financiamiento. Hice un pago inicial de $500,000 y financié el monto restante, tomando un mes para finalizar todo. Mantuve mis actividades en secreto de todos, excepto de Caitlin y Bill. Les expliqué que tenía asuntos personales relacionados con mis bienes que necesitaban atención. Aunque solo consumía 1 o 2 días de mi tiempo por semana, establecí una corporación y registré la tierra a su nombre. Con el fin del verano y la llegada del otoño, contraté a alguien para cosechar el heno en la propiedad. Además, empleé a 4 trabajadores para que vivieran en el lugar y gestionaran el rancho mientras tanto. El más experimentado fue nombrado capataz temporal. Aclaré que, por un tiempo, sería un propietario ausente, a pesar de estar cerca. Le aseguré que siempre podría contactarme por teléfono, y planeaba visitar el rancho con frecuencia. El último elemento de mi plan implicaba remodelar la casa principal, una estructura de 2 pisos y 5 dormitorios que necesitaba modernización. A pesar de la frustración de Caitlin por mi secretismo sobre mis actividades, nuestra relación siguió prosperando. Mi amor por ella crecía cada día, y sentía que ella sentía lo mismo por mí. Mientras tanto, su negocio de veterinaria floreció, requiriéndole estar frecuentemente en la carretera, pero ella seguía contenta y feliz. Llegó un punto en que casi se me escapó lo que estaba haciendo. Después de regresar de revisar la remodelación, me acorraló con preguntas. ¿Qué diablos está pasando, Carson? ¿Estás viendo a otra persona? Respondí. Dios no. Te juro que no hay nadie más. Solo tengo algunas cosas que debo atender. Por favor, créeme. Prometo que te contaré todo pronto. Te estoy pidiendo que confíes en mí. Ella me miró detenidamente, buscando la verdad, y dijo. Está bien, Carson, confío en ti, pero más te vale que me digas qué está pasando pronto o te voy a patear el trasero. La tomé y la besé con todo el amor que tenía. Cuando llegó la primavera, la temporada de cabañas comenzó. La remodelación de la casa principal estaba terminada. Era hora de ejecutar la última parte de mi plan. Una tarde, cuando tuve a Caitlin sola, le pedí que fuéramos a dar un paseo. Le dije. He estado pensando. Es hora de que deje el rancho. Instantáneamente, sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo. Pero prometiste que no te irías. Había cronometrado todo de manera que estuviéramos en la entrada del antiguo Flying Dall Ranch. Giré e inicié el recorrido por el camino privado y le dije que en realidad no planeaba ir muy lejos. Ella miró alrededor, claramente confundida. No estoy seguro de que haya escuchado lo que dije. Luego me preguntó qué estábamos haciendo en la tierra de Wilson. Retrasé mi respuesta hasta que llegamos a la casa principal. Le dije que viniera, que quería mostrarle algo. Me bajé de la camioneta y fui a abrirle la puerta. Tomándola de la mano, la llevé hasta la puerta principal y la abrí. Ella volvió a preguntar qué diablos estábamos haciendo, que podíamos meternos en problemas por esto. Le dije que se relajara, que Wilson ya no era dueño del rancho y que debíamos echar un vistazo. Le dije que quería saber qué pensaba de la casa. La llevé al piso superior y caminamos por los dormitorios, luego bajamos de nuevo. Había una gran sala de estar, un den bien panelado, 2 habitaciones habilitadas como oficinas en casa, finalmente, la cocina. Podía ver por su rostro que le encantaba la nueva cocina. Solo había una habitación amueblada, y esa era la que pensaba usar como mi oficina. El resto de la casa esperaba sus decisiones sobre cómo quería amueblarla. Le pregunté qué pensaba de la casa y dijo que estaba realmente bonita. Le pregunté si pensaba que podría vivir allí y me preguntó qué diablos estaba pasando. Podía ver que estaba confundida y empezaba a molestarse. Me arrodillé y metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Le dije que Wilson ya no era dueño del rancho, que yo lo era, y le pregunté si podría vivir allí como mi esposa. Con tono sorprendido, me preguntó si yo era el dueño de la casa, y asentí emocionado. Ella gritó sí. Entonces saqué el anillo de compromiso de mi bolsillo, lo levanté y le propuse matrimonio. Su rostro se arrugó y sus ojos se llenaron de lágrimas. Al principio pensé que había cometido un error, hasta que se lanzó sobre mí y me cubrió la cara de besos. Luego me presentó su dedo para que le pusiera el anillo. Miró la casa con nuevos ojos, corriendo de habitación en habitación, examinando todo. Esperé pacientemente hasta que volvió corriendo a mis brazos. La casa es hermosa. Me encanta, dijo con entusiasmo. La llevé a través de la sala hacia 2 puertas que se abrían desde un pasillo. Hay 2 oficinas, una para que manejes tu negocio y otra para mí, dije, lo que me ganó otro largo beso. La dejé entrar en la oficina con un escritorio y saqué un gran trozo de papel. Tenía un dibujo de una puerta de entrada a una propiedad, y sobre ella decía Double C Ranch.
Ella lo miró y preguntó qué demonios significaba. Le dije que significaba Carson y Caitlin Ranch. Ella lloró y comenzó a tirar de mi ropa, y yo me uní, desvistiendo a la mujer. La senté sobre el escritorio y bendije la oficina con nuestro amor. De hecho, en los días siguientes, hicimos el amor en cada habitación de nuestra nueva casa. Una vez que nos recuperamos y nos vestimos, le dije que era hora de ir a contarles a sus padres. Estaba tan feliz que creo que flotó hasta la camioneta. Regresamos unos minutos después de las 6 y Bill, Colin y Sam ya estaban en la cocina para la cena. Entramos juntos y Caitlin levantó su mano izquierda y chilló. ¿Nos vamos a casar? Colin se levantó y corrió a abrazar a su hija, mientras Bill y Sam vinieron a darme la mano y a darme palmadas en la espalda. Luego recibí un gran abrazo de mi futura suegra, mientras Caitlin abrazaba a su padre y a Sam. Cuando las cosas se calmaron, todos nos sentamos a comer. Caitlin esperó hasta que todos estuvieran comiendo. Por supuesto, esto significa que nos vamos a mudar, dijo lo más casualmente posible. ¿Qué? Exclamaron Bill, Colin y Sam al unísono. Ella me miró y me instó a que les dijera. Entonces dije. Bueno, Bill, ¿sabes cómo Wilson quería combinar su rancho con el tuyo? Estaba pensando que podría ser algo bueno. Bill se levantó, luciendo furioso, y dijo que de ninguna manera el Flying Dal iba a obtener su rancho. Me reí y le dije que se calmara. Que ya no es el Flying Dal, sino el Double C Ranch, y los nuevos dueños están sentados en su mesa ahora mismo. ¿De qué hablas?, preguntó. Le dije que había comprado a Wilson y ahora el rancho nos pertenecía a Caitlin y a mí. Double C, Carson y Caitlin. Colin dijo que lo entendió de inmediato. Bill, pensé que si combinamos los dos ranchos, podríamos gestionarlos. Dividiríamos las ganancias 50-50. Él dijo. Pero el Double C Ranch es más del doble de grande que mi rancho y genera mucho más ganancia. Respondí. Has hecho esto toda tu vida. Necesito tu ayuda. Me gustaría que fuéramos socios iguales. Tú estarías a cargo de las operaciones y lo que digas se hace. Además, es parte del rancho de Caitlin también. Así que todo se quedará en la familia. Se sentó y miró a Colin. Ella asintió con la cabeza. Extendió su mano a través de la mesa y la estrechamos. Maldita sea, Carson. Esto va a costar acostumbrarse, pero acepto tu oferta. Dije. Esto significa que vamos a tener más manos que supervisar. Y eso significa que Sam será el capataz principal. Y ahora podré sacar todos esos postes de cerca que trabajé tan duro para poner en ese lado de la propiedad. Todos se rieron de mí. Esa noche, parte de la celebración fue ruidosa y bulliciosa. Caitlin pasó la noche en mi cabaña y me agotó. Llegamos tarde para el desayuno a la mañana siguiente, pero todos estaban aún en la cocina cuando llegamos. Estaban esperando que comiéramos para que todos pudiéramos ir al Double C Ranch, y Caitlin pudiera mostrar nuestra nueva casa. Todos estaban impresionados y vi cómo Colin miraba celosamente la cocina renovada. A Caitlin y a su madre les tomó un mes amueblar la casa, y estuvo lista para mudarnos en nuestra noche de bodas. Nos casamos en el Double C Ranch. Bill y su familia eran respetados y bien queridos, y los rancheros y sus familias de las millas a la redonda vinieron a celebrar el día. Como el esposo de Caitlin, el yerno de Bill y el nuevo dueño del Double C Ranch, fui bien recibido en su sociedad. Más tarde, finalmente nos metimos en la cama y nos quedamos allí haciendo el amor esa noche, y la mayor parte del día siguiente, seguimos allí. Pero en nuestro tercer día de casados, llevé a mi esposa a Fiji para una luna de miel tropical. Nuestra primera redada se pagó bien y enviamos mucho ganado al mercado, obteniendo una buena ganancia. Una porción significativa se destinó a pagar el préstamo. Pero con el negocio de Caitlin, estábamos viviendo cómodamente. Incluso construimos una bonita casa nueva para Sam. Y ahora tiene una novia cerca de su edad que vive en la ciudad. Tal vez tengamos otra boda pronto. Ha pasado otro año y mi hermosa esposa acaba de darme la noticia más fantástica. Está embarazada. Vamos a tener un bebé. Unas últimas palabras antes de irme. Sé que hay quienes dirán que debería haber aprendido mi lección la primera vez y hacer que Caitlin firmara un acuerdo prenupcial. Si es así, entonces realmente no has llegado a conocer a mi Caitlin. Ella no es Janice. Trabaja arduamente en su trabajo y cuida de nuestro hogar. Ella es hija de su madre y comparte su amor conmigo todos los días. Conmigo y solo conmigo. Cada día que miro en sus ojos azules irlandeses, veo ese amor.